Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Lo advertimos, el invierno se adelantó en varias semanas y los virus respiratorios están afectando de manera muy agresiva a los niños y niñas. Y atención, más de la mitad de los casos son por virus respiratorio sincicial. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo tratar a los niños más pequeños? Conversamos ahora con el doctor Eduardo Jerez, pediatra y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Doctor, le damos la bienvenida y antes que todo, muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Me siento honrado, frente a alguien con el prestigio tuyo. Así que encantado de responder tu pregunta y para todos los televidentes de esta cadena regional. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor. Quiero preguntarle en primer lugar, ¿será que los niñitos más chiquititos, los niñitos y niñitas, han vivido estos primeros meses, años de vida en pandemia, no tuvieron contacto con virus respiratorio, por lo tanto su sistema inmunológico, ¿no? Y eso hace que estas primeras enfermedades que los atacan en esta época fría del año sean tan agresivas? ¿Está eso dentro de las razones por las cuales vivimos este cuadro tan preocupante en todo Chile? Efectivamente, lo que ocurrió con la pandemia es que los niños entre su nacimiento y los 2 años de vida habitualmente adquieren inmunidad a la mayor parte de los virus que reciben de distintas maneras. Por niños que están asistiendo a la cuna, niños que tienen contagio en sus casas, etcétera. Esos niños adquieren una inmunidad que muchas veces no los alcanza a enfermar porque es una carga habitualmente viral menor, pero van generando inmunidad que no es la que generaron los niños que en este momento tienen alrededor de 2 años hasta los 4 años. Por lo tanto, en una población tan vulnerable, los virus estacionales, que son los mismos virus que tenemos todos los años en esta época de invierno, asumen una acción mucho más virulenta, mucho más fuerte, y probablemente eso es lo que hace que los cuadros que hemos tenido ahora sean más frecuentes y por otro lado más graves. Se nos adelantó el invierno y es como que lo que vivíamos hasta antes de la pandemia, a mediados de junio probablemente, lo estamos viviendo ya desde el mes de mayo, y eso es realmente increíble, ¿eh? Hicimos una mini investigación estadística acá en la Universidad de San Sebastián y evaluando comparativamente el año 2019, que es el último año prepandémico, junto con el año 2023, hemos confirmado que hay una distribución viral muy diferente de los virus. Hay virus que son propios de los primeros meses del otoño-invierno que ahora se han desplazado en el tiempo, y hay otros virus que son más tardíos en el invierno que este año se han adelantado. Especialmente el virus respiratorio sincicial, en que el pic habitualmente todos los años lo tenemos a fines de junio y comienzo de julio, lo que coincide junto con el ingreso de los niños a las vacaciones de invierno, y ahí ya empieza una disminución de la curva de incidencia. Pero este año hemos tenido desde mediados de mayo una curva ascendente de virus respiratorio sincicial, junto con influenza, que tiene, entre otras razones, también la baja cobertura de vacunación que este año hemos tenido. Hay en este momento muchos colegios que todavía no reciben la vacunación, por lo tanto son niños que van a desarrollar su inmunidad real casi a fines del mes de junio. Solo durante el mes de mayo, 105 niños y niñas han tenido que ser trasladados de un hospital a otro, de una región a otra, a veces por avión, ¿verdad?, para tratar de brindarles la atención que necesitan. Así de compleja ha sido la situación. Y más de la mitad de los casos son por virus respiratorio sincicial. ¿Por qué es tan agresivo este virus para los niños más chiquititos? El virus sincicial respiratorio es un virus que afecta especialmente a los lactantes menores de 6 meses, más o menos, de forma bastante agresiva. Es un virus que parte haciendo un cuadro de tipo catarral de la vía aérea superior. Son niños que empiezan con congestión de nariz, luego empieza a aparecer una tos, y con mucha rapidez empiezan a desarrollar un cuadro que se llama bronquiolitis, que es ya un cuadro de obstrucción de la vía aérea inferior. Ahí el niño empieza a tener dificultad para respirar, y cuando más adelante hablemos un poco de las medidas de prevención, están también las medidas de anticipación, que son las medidas por las cuales los padres y madres tienen que reconocer y a su vez concurrir a un centro asistencial, digamos, con rapidez.
Es muy normal que, habiendo tantos virus respiratorios circulando, los papás y mamás se confundan y piensen que lo que tiene el niño o niña puede ser un simple resfriado, que podría ser o una influenza y la cosa empeorar, o derechamente un virus respiratorio sincicial. ¿Cuántos virus están circulando en este todavía no invierno, pero en este momento en nuestro país? Nuestro marco de comparación que tuvimos con el 2019 es que normalmente el primer virus que empieza a desarrollarse aproximadamente fines de marzo, comienzo de abril, incluso toma un poco el mes de mayo, son el virus parainfluenza y el virus adenovirus. Son los primeros virus que empiezan su desarrollo. El virus adenovirus es un cuadro que produce, fundamentalmente, es un virus que produce cuadros febriles y a veces con compromiso de la parte digestiva también, junto con la parte respiratoria, y el parainfluenza es el típico virus que produce la laringitis obstructiva. Por eso en otoño los primeros cuadros que vemos son cuadros de laringitis obstructiva. Luego empieza a aparecer la curva del virus sincicial, que más o menos va en concordancia con la curva de la influenza, y esa curva de influenza se minimiza cada año debido a mayor o menor cobertura, digamos, de vacunación. Pero como el VRS no tiene, el virus sincicial no tiene vacunación, entonces la curva del virus sincicial se desarrolla en forma independiente. Este año, lamentablemente, por este efecto de vulnerabilidad inmunológica que tienen nuestros niños, debido a la pandemia y al encierro, digamos, por la misma pandemia, están circulando al mismo tiempo una cantidad importante de distintos tipos de virus. En este momento tenemos una alta tasa de incidencia de virus sincicial, pero también hay una tasa no despreciable de virus influenza, también de parainfluenza, de virus adenovirus e incluso de un virus que es muy parecido al virus sincicial, que es el metaneumovirus. Yo creo que es muy interesante, doctor, que nos pudiese aclarar también que una misma persona, un mismo niño o niña, podría infectarse con varios virus a la vez. Efectivamente, eso está muy estudiado. La coinfección viral habitualmente genera un cuadro bastante más grave. Por lo tanto, cuando hay un ambiente o un espacio ecológico donde está ocupado por varios virus al mismo tiempo, la coinfección de virus es muy frecuente y agrava absolutamente el cuadro. Nosotros hemos tenido muchos niños hospitalizados con hasta 3 virus en forma simultánea. Quiero preguntarle, doctor, porque me parece tremendamente relevante detenernos un poquito en el virus respiratorio sincicial. Usted ya nos adelantaba, no hay vacuna, tampoco hay tratamiento específico, se nos ha dicho desde el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo un papá o mamá podría decir, mire, lo que está teniendo mi niño o niña ya es un cuadro más complejo? El virus sincicial respiratorio, a diferencia, por ejemplo, de otros virus, si lo comparamos con virus influenza, es un virus que parte con un cuadro, como tú dices, muy leve, muy confundible, por ejemplo, con un simple resfrío común, ¿ya? Es un cuadro catarral, hay congestión de la naricita, el niño tiene escurrimiento de secreción nasal, luego aparece un poco de tos y más o menos como entre el tercer y cuarto día de evolución, el virus adquiere, digamos, eventualmente una forma más grave, que es bajar a la parte inferior del sistema respiratorio y afectar ahí los bronquíolos, que son esos bronquios muy finitos que tenemos casi cerca del pulmón, y eso es lo que genera la bronquiolitis que yo le comentaba anteriormente y que determina que el cuadro se agrava. En ese paso, desde los síntomas de la vía aérea superior, la madre debiera percibir, especialmente en el niño pequeño, cambios en su estado general. No hay que olvidar que los niños pequeños son bien oligosintomáticos, que se llaman, o sea, son de síntomas muy, muy sutiles y muy leves. Por lo tanto, un niño que teniendo un cuadro respiratorio de vía aérea superior y siendo un niño pequeño, menor de 1 año, cuando empieza a dejar de comer de la manera que corresponde, se nota decaído, empieza a tener menos movilidad, ese es el momento probablemente en que se produce el cambio, y es probable que si además se agrega algún tipo de ruido en la parte bronquial, que puede ser, por ejemplo, un pequeño silbidito, ya nos está indicando que el niño se está comprometiendo en su vía aérea inferior. Ese es el momento para anticiparse a una consulta en un servicio de urgencia o un servicio, digamos, de atención rápida.
Y en estos casos, ¿hay también fiebre, doctor? Sí, el virus sincicial produce fiebre, pero como le comentaba, y eso quedó como un poco inconcluso quizás, en comparación con el virus influenza es un virus que parte de manera como inversa al virus sincicial. Es un virus que parte rápidamente, con gran compromiso del estado general, con fiebre alta, con mucho decaimiento y una sensación de dolores musculares que hacen que el niño tienda a acurrucarse y a quedarse como bien, bien quietito. Obviamente que también se produce, como en todos los niños, inapetencia, fundamentalmente. Pero es un virus que parte muy violentamente, con mucha fiebre, y va bajando en el curso de los días según la evolución que tenga. Si va a la mejoría, obviamente que van a ir mejorando de a poco sus síntomas, pero en cambio el virus sincicial es en ese sentido un poco complejo porque parte con un cuadro muy parecido a un resfrío, pero va hacia el quinto día adquiriendo una gravedad mayor. ¿Cómo podría un niño o niña contagiarse de virus respiratorio sincicial? Esa pregunta es tremendamente importante, Scarlett. Mira, el virus COVID o el virus SARS-CoV-2 es un virus que tiene una transmisión aérea, ¿ya? Que es una transmisión absolutamente similar a la transmisión de los otros virus respiratorios. Por lo tanto, digamos, esa cultura que adquirimos en todo el mundo de usar protección como mascarilla, hacer lavado de manos frecuente, usar alcohol gel, etcétera, eso que cuando empezó a pasar la pandemia empezamos a dejar de hacer, es lo que fundamentalmente nos serviría para proteger a nuestros niños pequeños, que muchas veces no salen de la casa, pero son los padres los que en la locomoción colectiva, en el metro, en el trabajo, etcétera, entonces contraen el virus, no les va a producir un cuadro muy importante porque los adultos el virus sincicial es de carácter muy leve, pero van a transmitir el virus a sus niños pequeños, quienes van a desarrollar una enfermedad más grave. Yo quiero hacer la primera pausa, doctor, si me lo permite. Vamos a regresar de inmediato porque vamos a hablar precisamente de esto. ¿Aprendimos o no las lecciones de la pandemia? Fíjese que si nos siguiésemos cuidando como lo hacíamos hasta hace 1 o 2 meses atrás, probablemente no tendríamos este escenario tan complejo. Le voy a preguntar, ¿será conveniente que los papás y mamás, no empiecen a enviar a los niños al colegio o eso sería una medida muy drástica? Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Cuidarse siempre es mejor de 2. Por eso nos anticipamos y nos vacunamos contra la influenza y el COVID-19. ¡El dúo dinámico! 2 vacunas en un mismo día si le corresponde. Una en cada brazo. Vacúnate, en especial si perteneces a algún grupo de riesgo. ¿Vamos? Vamos. Vacúnate con la dupla ahora y previene la influenza y el COVID-19. Infórmate del proceso de vacunación en minsal.cl. Yo me vacuno con la dupla. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Somos las regiones. 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 Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra 2023 que releva mitos, leyendas y relatos del mundo rural de Chile. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país a través de cuentos, poemas y dibujos. Podrás ganar hasta $500,000 de pesos y tu obra seleccionada será incluida en el libro antología. Y este año también premiaremos a los profesores y profesoras que más participen. Infórmate más y envía tu obra en historiasdenuestratierra.cl. El cuento es que todos participen. Bien, ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el doctor Eduardo Jerez, pediatra y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, y le quiero dar las gracias nuevamente, doctor, por todas estas recomendaciones, aclaraciones y consejos. Fíjese que planteaba yo en el bloque anterior,
¿Será que no hemos aprendido las lecciones que nos deja esta larguísima y dolorosa pandemia? Si hubiésemos sido tan cuidadosos como seguir lavando las manos frecuentemente, porque ¿cuántos bichos, dirán las abuelitas y abuelitos que nos están mirando, están en nuestras manos? Si nos laváramos a cada rato las manos, si usásemos mascarilla en los lugares cerrados, por ejemplo, o en la locomoción colectiva, en fin, si estuviésemos todo el día pensando que estamos arriesgando no solo nuestra vida, sino la de nuestros abuelos, de los más chiquititos, la situación sería totalmente distinta, ¿no? Bueno, esto ya entramos un poco en un terreno sociológico cuando pensamos que nuestra idiosincrasia no nos permite, digamos, de pronto aprender ciertas conductas que tienen relación con situaciones que son similares. Si ya en el bloque anterior señalamos que el virus COVID se transmite por vía aérea y estos virus se transmiten por la misma vía, resulta absolutamente muy necesario, o habría resultado muy necesario, que hubiéramos continuado con las medidas de prevención que teníamos con el COVID. Habríamos tenido probablemente un periodo de invierno con bastante menos colapso como el que está en este momento ocurriendo. Fíjese que a mí me han dicho que soy exagerada, porque uso mascarilla, porque me subo efectivamente al metro con mascarilla, porque incluso salgo a comprar a la calle con mascarilla, porque voy a entrar a un negocio, por ejemplo, a comprar el pan, o porque voy incluso en el auto a veces con la mascarilla, porque no quiero perder la costumbre, no quiero que el sacarme la mascarilla en ese minuto haga que después me olvide de ponerla. Y eso me llama la atención, porque hoy día parece que cuidarse es mal visto. Eso me tiene sorprendida. ¿Por qué? Es la pregunta. Yo creo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Tú sabes que, por ejemplo, una conducta habitual, por ejemplo, en Japón, es que todos los inviernos las personas usan mascarilla en la calle, como tú dices, cuando van a comprar, etcétera. Pero eso es una conducta, digamos, socialmente ya absolutamente integrada en la población, de tal manera que las personas, digamos, saben que cuando están con algún cuadro respiratorio, están resfriados, tienen que tener una especie de convicción cívica de que van a contagiar a otras personas, y por otro lado también tienen que tener la precaución de protegerse ellos, porque a su vez la transmisión va a ser a seres queridos, etcétera. Es decir, ahí es donde está el punto clave. ¿Ya? El ministerio acaba de sacar un spot que dice que el padre tiene que cuidarse para que el niño no se contagie, porque el niño va a ir al colegio, va a contagiar a la profesora, y la profesora va a llegar a su casa y va a contagiar a su mamá, que de repente es de tercera edad, y así se va produciendo el ciclo. Por ejemplo, un dato, Scarlett, tú sabes que en el caso de la influenza, los niños son hasta 6 veces más contagiantes que un adulto. Tienen una capacidad mayor porque asumen una carga viral más grande y como habitualmente respiran más rápido, su transmisión es mucho más potente que los adultos. Por lo tanto, son una verdadera máquina de contagio los niños. ¿Usted recomendaría, por ejemplo, como muchas personas en el colegio médico en las distintas regiones de Chile, adelantar las vacaciones de invierno derechamente? Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con una situación que genera un impacto social bastante grande. Efectivamente, hay mucha gente que tiene programada su actividad laboral para un periodo distinto, y el adelanto, por lo menos lo que se hizo el año pasado, que fue una buena medida, que de pronto, claro, epidemiológicamente disminuye bastante el brote de virus y genera una disminución importante del colapso de los centros hospitalarios, pero genera también una dificultad para muchos padres que trabajan y que no pueden, digamos, dejar a sus hijos en algún lugar donde estén protegidos. Sin embargo, también la autoridad debiera evaluar, quizás por zonas o por regiones, por lugares específicos donde el colapso sea más intenso, donde tengamos la dificultad mayor de tener camas críticas, y en esos puntos decretar la suspensión o el adelanto de las vacaciones de invierno. Eso es un trabajo que está un poco, según mi opinión personal, un poco lento. Yo tengo varios aspectos que me preocupan. Primero que nada,
ya desde el año pasado sabíamos que la actividad escolar completa de los niños, la actividad laboral de la gente, el mismo cambio cultural de protegernos durante este periodo iba a generar este año una crisis mucho más violenta que los años anteriores. Además, ya en el mundo se habían desarrollado estudios en que se definía que los niños con muy poca inmunidad en sus primeros años de vida iban a tener estos virus en edades posteriores. Y es por eso que tenemos niños hospitalizados con neumonía por virus sincicial que tienen 4 o 5 años. Entonces, eso es un análisis epidemiológico que debió hacerse con mucha antelación y que en este momento no está pasando la cuenta. Adelantar las vacaciones ahora debiera hacerse según la zona más afectada. Pero lo que yo quiero recalcar, Scarlett, y esto es definitivamente algo que me parece absolutamente desde la profundidad de mis convicciones, y yo creo que si un niño en San Antonio fallece porque falta un ventilador o porque falta una cama UCI, digamos, no puede ser la respuesta que ese paciente estaba a punto de trasladarse a Arica. Ya ese paciente de San Antonio tiene que tener su ventilador y su cama UCI en San Antonio o en un hospital cercano. ¿Me entiende? Es decir, efectivamente, la red asistencial es una red única y se puede, digamos, compensar unos lugares con otros. Pero cuando tenemos un niño grave y que necesita una cama en Antofagasta, no podemos pretender de que vaya a resultar algo positivo si ese niño tenemos que trasladarlo a Temuco porque es la única cama disponible que existe en el país. Cuando nuestras autoridades ministeriales dicen que hay un 92% de camas utilizadas y que nos da un margen, eso es un cálculo muy, muy amplio y muy genérico, porque puede que en alguna parte tengamos el 100% de las camas ocupadas y en otra parte tengamos el 80%. Claro, porque los promedios invisibilizan las realidades particulares, toda la razón. Pero yo le pregunto, ¿y si un niño o niña no tiene una cama crítica en San Antonio, en toda la región de Valparaíso no va a haber una cama crítica, un ventilador pediátrico, no va a haber una clínica, por ejemplo, el sector privado? ¿En qué está esa alianza, verdad? ¿En qué está este sistema integrado? Quedan tantas preguntas en el aire, doctor, a mi juicio. Hablemosle a la gente, se lo propongo, que nos está viendo desde Arica a Magallanes. ¿Cuáles son los ambientes de mayor riesgo que los niños y niñas, que los adultos mayores deberían evitar? Y también la gente de edad media, porque son los que están subiendo a la locomoción colectiva, que están yendo a clases, algunos al trabajo, y que traen esos virus a la casa, ¿verdad? El abuelito o la abuelita sale poco, pero igualmente en su casa se puede contagiar. Los espacios de mayor riesgo son los espacios cerrados. Ya los virus se diseminan, tú sabes, a través de las gotitas que eliminamos al momento de toser, al momento de hablar, al momento de estornudar, pero en un espacio cerrado no existe la posibilidad que eso se disipe, por lo tanto, todo espacio cerrado puede ser el trabajo de una persona, puede ser la locomoción colectiva, puede ser el metro, puede ser una tienda. Y eso es lo que debe hacer pensar a nuestra población que, por ejemplo, si va a ir la mamá al supermercado a comprar, no llevar al hijo al supermercado, dejarlo con alguien que se pueda quedar en casa con el niño y ir sola al supermercado. Es decir, tenemos como una cultura de falta de prioridades que nos hace mucho daño, sobre todo en este sentido. Y volviendo a una pregunta que tú me hiciste hace mucho rato, que es, ¿hemos aprendido algo de la pandemia de COVID? Yo siento que hemos aprendido muy poco, muy poco. La población ha aprendido poco, nuestras autoridades lamentablemente han aprendido poco y no han desarrollado a tiempo todas esas prevenciones que debieran haberse hecho. Se dice que lamentablemente nuestro Ministerio de Salud actual ha tenido la peor campaña comunicacional de hace muchos, muchos años. Es muy difícil generar en la población una cultura cuando no viene una directriz clara desde nuestro MinSal. Eso es algo clave. Lamentablemente ha sido muy eso.
De hecho, la televisión impacta mucho y uno no ve spot en televisión en este momento, o a lo mejor ahora se están apareciendo spot en televisión sobre estos temas. Usted decía en uno de sus consejos, si esa mamá va a ir al supermercado, que no vaya con el niño, pero que esa mamá también vaya con mascarilla, ¿verdad? Que se cuide, porque va a tomar contacto en un recinto relativamente cerrado con otras personas que no saben si están contagiadas o no, y que cuando llegue a la casa esa mamá inmediatamente se lave las manos, por ejemplo, ¿verdad? No podemos olvidarnos que somos nosotros los que llevamos los virus de un lado para otro. Exacto, eso que tú comentas es tan importante, porque yo me recuerdo que en los tiempos de la pandemia del COVID, mucha gente decía, mira, yo, doctor, llego a mi casa, ya me saco toda la ropa a la entrada, me cambio de ropa completamente, algunos se duchaban antes de entrar, absolutamente, se lavaban las manos completamente, y así después entraban a la casa. Ahora yo te pregunto, ¿quién hace algo de eso? Ni siquiera probablemente hay gente que se lave las manos cuando llega de la calle. ¿Y quién hace el mea culpa de cuando ve a su familia, a su entorno enfermo, realmente pasándolo mal? O cuando envía al niño con síntomas al colegio y contagiando a los demás. ¿Quién hace el mea culpa de hice todo lo que debía? ¿Me pude esforzar más? Claro que sí. Si nos siguiéramos cuidando con la misma vara que tuvimos en la pandemia, otra historia estaríamos contando, lamentablemente. Un último consejo para los padres y madres que nos están viendo antes de despedirnos, doctor. El último consejo yo podría decirle que independiente del momento que estemos viviendo, independiente de las medidas que la autoridad decida, por ejemplo con el adelantamiento de las vacaciones de invierno, y yo creo que si alguien tiene un niño enfermo con un cuadro respiratorio, debe dejarlo en casa. Ya hace poco el Ministerio dio la instrucción, el Ministerio de Educación dio la instrucción de que no debían los establecimientos escolares solicitar un certificado por las ausencias de los niños. ¿Ya? Eso es una muy buena medida porque le da cierta libertad a los padres para dejar a sus hijos en casa cuando están contagiados o cuando están eventualmente en riesgo de contagio. Uno recibe todos los días en pacientes que le comentan que en el curso del mismo nivel hay un niño que tiene un virus sincicial y doctor, me da un certificado porque no lo quiero mandar esta semana para evitar el contagio. Esas son medidas que la gente puede tomar de motu propio, no es necesario que sean instrucciones que vengan generalmente desde las autoridades. Y lo segundo, volvamos, por favor, a retomar las medidas de prevención de cualquier enfermedad respiratoria que se transmite igual que el COVID. Volvamos al uso de mascarilla en los espacios cerrados, en la locomoción colectiva, en el metro, en nuestros lugares de trabajo donde tengamos un espacio pequeño y donde haya una mayor cantidad de personas. En espectáculos, digamos, por ejemplo, la gente va al teatro y en este momento en un teatro cerrado puede estar 1 hora y media viendo una obra de teatro y sin embargo nadie está con mascarilla en ese espacio cerrado. Esas medidas debieran retomarse. Probablemente el usar mascarilla en la calle podría evitarse, pero volver al uso de la mascarillita en el bolsillo sería una buena medida. Y el lavado de manos es la otra medida que uno tiene que estar usando permanentemente. El alcohol gel, el contagio de estos virus también es a través de las manos y eso es muy importante. Doctor Eduardo Jerez, pediatra y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián, muchísimas gracias por esta conversación. Le agradezco de todo corazón que nos haya aclarado tantas cosas, sus reflexiones y recomendaciones. Abrazo para usted. Muchas gracias igualmente para ti, Scarlett, y encantado y honrado por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, doctor, y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.